Hola, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con la tutoría de repaso programada para esta semana y les voy a estar apoyando con ejemplos para dos de los problemas que se les han propuesto en el crédito extra por si desean trabajarlos y llevarlos a San Salvador, y también con algunos ejemplos para la tarea 5, que es la que está pendiente en esta asignatura. Vamos a comenzar con un ejemplo. Para el problema 1, esta es la actividad del crédito extra. Si ustedes desean trabajar este problema, pues este ejemplo les va a ayudar a hacerlo. Vamos a cambiarle algunos datos del problema, pero vamos a dejar la misma estructura para que ustedes puedan seguir los pasos. Recuerden que ustedes deben analizar cuidadosamente su enunciado y también deben usar los datos de su enunciado, ¿verdad? Nosotros le vamos a cambiar datos, pero los pasos les pueden servir para guiarse. Una de las cosas que vamos a cambiar es la base del logaritmo. Ahí dice que es base 3, pero nosotros vamos a usar un logaritmo base 10. También dice que la función f evaluada en 11 es igual a 10. Nosotros vamos a cambiar eso. Y también dice que la asíntota es en x igual a 2. ¿Qué datos vamos a utilizar? Bueno, vamos a decir que cuando evaluamos la función en el valor de 11, la imagen es igual a 3. También vamos a decir que la asíntota está en x igual a 1. Y la base del logaritmo, aquí dice que es base 3, nosotros vamos a usar un logaritmo base 10. Cuando es base 10, no ponemos ese número abajo de log, que dice 3, esa es la base del logaritmo. Cuando no aparece, significa que el logaritmo es base 10. De ahí vamos a hacer todo lo que nos pide. Nos pide que encontremos la función f de x que tenga esa forma, a más logaritmo base 10, en nuestro caso, de x menos c. Tenemos que encontrar el valor de a y también tenemos que encontrar el valor de c para poder plantear la función. Ese será el primer paso que tenemos que trabajar. Una de las mejores ayudas que nos da es que ya nos dice quién es la asíntota vertical. Y recordemos que en una función logarítmica, la asíntota vertical la encontramos igualando lo que está dentro del logaritmo a 0. Entonces por ahí ya vamos a saber cuál es el valor de c. Nos dice que x es igual a 1, esa será nuestra asíntota. Entonces vamos a escribir primero la función así como aparece. A más logaritmo base 10. No le vamos a poner nada, eso significa que es base 10 de x menos c. Y esa es la función que queremos encontrar. Nosotros sabemos que cuando igualamos lo que está dentro del logaritmo a 0, encontramos la asíntota vertical. Entonces, x menos c es igual a 0. Mi asíntota vertical es x, despejamos, c está negativo, va a pasar al otro lado positivo, y ese valor x igual a c es asíntota vertical. Nosotros ya sabemos cuál es el valor de la asíntota vertical porque el enunciado nos dice que la asíntota vertical vale x igual 1.
Por tanto, el valor de C es 1. Ahora ya encontramos el primer valor que andábamos buscando, que era C. Nos falta encontrar el valor de A, pero vamos a utilizar la otra información que nos da el enunciado, que cuando X vale 11, por eso está dentro de paréntesis, significa que X vale 11, la imagen vale 3. Hola, buenas noches, Carla, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Buenas noches, licenciada. Estoy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Bien, bien, qué gusto saludarla. Les mencionaba que les iba a dar algunos ejemplos para que pudieran trabajar algunos de los problemas del crédito extra y también ejemplos para los primeros ejercicios de su tarea 5. Entonces, bueno, si ya trabajó algún ejercicio del crédito extra, excelente. Si no ha trabajado, puede seguir los ejemplos para, para poder trabajar uno si va a decidir hacerlo y llevarlo a San Salvador. Sí, claro, Alexis. Ok. Este es el problema 1 y estamos encontrando la función que nos pide, que es la función logarítmica. En el ejercicio nos da el valor de la asíntota, yo le he cambiado los datos. Si cuando vea la grabación va a ver cuáles fueron los cambios que hice y ustedes pues tienen que seguir con los datos que les da su enunciado. En este momento ya encontramos el valor de C, la función logarítmica tiene esta forma y tenemos que encontrar el valor de C y también el valor de A. El valor de C es igual al valor de la asíntota que nos da el enunciado. En el ejercicio que ustedes tienen, pues ahí tienen un valor específico para su asíntota y así podrán encontrar el valor de C. Ahora ya tenemos que C vale 1, nos falta encontrar el valor de A. La información que nos da el enunciado es que cuando X es igual a 11, la imagen de la función, es decir, la función evaluada en X, vale 3. ¿Quién es f de X que va a valer 3? Es esta expresión. Ahí vamos a sustituir. En vez de poner f de X, vamos a poner 3, porque eso es lo que nos está diciendo. Que cuando X vale 11, la función vale 3. En nuestro enunciado, ¿verdad? Ustedes tienen un valor específico para su enunciado. Entonces vamos a poner 3, porque sustituimos en vez de f de X, vamos a poner 3. El valor de A lo dejamos porque no lo conocemos, más logaritmo base 10. También eso lo cambiamos en el enunciado. Ustedes tienen otra base de X. En vez de X vamos a poner el valor que nos está diciendo que está tomando la X que aparece dentro de los paréntesis. F de 11, entonces dice que X vale 11. Menos 1 porque ya habíamos concluido que el valor de C era igual a 1. Fue lo primero que hicimos. Ahora vamos a hacer la resta. 11 menos 1 es 10. Y logaritmo base 10 de 10. Para eso podemos hacerlo con propiedades de logaritmo o podemos hacerlo utilizando la calculadora. En la calculadora, cuando no dice la base, esa significa base 10. Si queremos cambiarle la base, usamos este otro botón. Ahí podemos especificarle la base que nosotros querramos, pero nosotros queremos base 10. Entonces vamos a usar este y le vamos a poner logaritmo base 10 de 10 y nos dice que es 1. Sustituimos y escribimos 3 es igual a más lo que nos dio 1.
Ahora tenemos que despejar el valor de A. El 1 está sumando, pasa al otro lado a restar. Y al hacer la resta, 3 menos 1 nos da 2, lo que significa que el valor de A es igual a 2. Y con eso ya encontramos tanto el valor de C como el valor de A. Una vez que encontramos el valor de C y el valor de A, podemos sustituir en la función que nos da. La función es f de x es igual, en vez de A, vamos a poner el valor que encontramos, 2 más logaritmo base 10 de x menos el valor de c. Pero nosotros sabemos que es 1, entonces ponemos x menos 1. De ahí nos pide que nosotros encontremos el dominio y el rango. Sabemos que en las funciones logarítmicas el dominio depende del valor de la asíntota. Si la asíntota es x igual a 1, el dominio irá desde ese valor, abierto en 1 porque no lo incluye por ser la asíntota, hasta más infinito. Entonces nos fijamos en el valor de la asíntota, ustedes aquí tienen el valor de su asíntota, y a partir de ese valor hasta más infinito, abierto en ambos lados. Y luego el rango en las funciones logarítmicas son todos los números reales. Y ahí tenemos la primera parte que nos pedía encontrar la función, encontrar el dominio y rango. Después la siguiente parte es realizar su gráfica. Para realizar la gráfica vamos a hacer una tabla de valores. Vamos a asignarle valores a X y vamos a asignarle valores a Y. Tenemos nuestra función que ya la encontramos. Dijimos que la función que vamos a graficar es f de x es igual el valor de a que encontramos 2 más logaritmo de x menos 1. También sabemos que la asíntota vertical, como nos dice el enunciado, es la recta x igual a 1. Entonces, siempre que graficamos funciones logarítmicas, lo primero que tenemos que hacer es graficar la asíntota. La asíntota vertical es una recta que pasa sobre este punto, sobre 1, una recta vertical. En GeoGebra solo tenemos que escribir x igual a 1 y si lo estamos haciendo en nuestro cuaderno, pues solo trazamos una recta vertical sobre el punto en el eje X donde vale 1. Ahí ya tenemos dibujada nuestra asíntota. El siguiente paso es asignarle valores a X para poder encontrar las imágenes. Dijimos que en las funciones logarítmicas siempre empezamos a darle valores muy cercanos a la asíntota para ver cómo es la tendencia de la función. Entonces tenemos que darle valores muy cercanos a 1, que serán los primeros valores que le vamos a dar. Por ejemplo, le podemos dar 1.1,
X vale le podemos dar el valor de 1.2, 1.5 y de ahí podemos ir alejándonos un poco más, quizás el valor de 2, 3, 4. Lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor en nuestra calculadora. Tomamos la forma que tiene nuestra función, es 2 más logaritmo, le damos el valor de x, 1.1 menos 1. Y encontramos la primera imagen. Nos dice que vale 1. Para la siguiente, sustituimos. En vez de 1.1, será 1.2 y nos dice que vale 1.30. Cuando vale 1.5, vale 1.7. Cuando vale 2, dice que vale 2. Cuando vale 3, vale 2.30. Y por último, cuando vale 4. Vale 2.47. Una vez que hemos encontrado las imágenes, ahora tenemos que ubicarlas para poder hacer la gráfica. Vamos a poner un punto aproximado dependiendo de dónde nos dice que nos ubiquemos. 1.1 dice que vale 1. Es decir, que muy cerca de 1 queda el punto por ahí. Cuando está muy cerca de 1, 1.1, la imagen vale 1. Cuando vale 1.2, la imagen vale 1.3, o sea, en Y 1.3, un poquito más arriba. Aproximadamente por ahí. En 1.5 sería como a la mitad, vale 1.7. Cuando vale 2, la imagen también vale 2. Cuando vale 3, vale 2.3. Cuando vale 4, vale 2.47.
Y ahí vamos colocando los puntos aproximadamente. Una vez que colocamos los puntos, podemos trazar la gráfica. La gráfica de la función vendrá muy cerca de la asíntota, irá pasando por nuestros puntos y será una curva más o menos así. Entonces la idea es que puedan encontrar sus puntos dándole valores a X, tomando valores de Y y puedan hacer la gráfica de su función. Y ahí tendríamos todo, ya encontramos dominio rango, encontramos la función y pudimos graficarla. Vamos a ver otro ejemplo. En el problema 2 pide que trabajen dos literales y les dice hallar el valor de las 5 razones trigonométricas restantes para el ángulo θ en posición estándar si se sabe que la secante de θ es igual a -2 y que está en el tercer cuadrante. Ya vimos un ejercicio parecido en la tutoría pasada del día sábado porque aprendimos a encontrar todas las razones trigonométricas de un ángulo en posición estándar. Entonces solo tenemos que recordar cómo se calcula y ver qué nos falta según el ejercicio. Vamos a hacer lo que nos pide acá, pero vamos a cambiar algunos datos. Si vamos a hallar las 5 valores de las razones trigonométricas restantes para el ángulo que se nos dice, lo vamos a hacer siempre en el tercer cuadrante, pero con la diferencia que vamos a trabajar con otra, que nos van a dar otra razón. En vez de la secante, vamos a trabajar con la cosecante de θ y la cosecante de θ es -3. Entonces lo primero que tenemos que analizar es dónde está el ángulo θ. Sabemos que el ángulo θ está en el tercer cuadrante porque así nos lo dice el enunciado de nuestro ejercicio. Por tanto, nosotros vamos a dibujar un triángulo en el tercer cuadrante. Este es el primer cuadrante en el plano cartesiano, el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Entonces el triángulo que vamos a dibujar será en este cuadrante de acá. ¿Por qué dibujamos un triángulo rectángulo de esta manera? Porque sabemos que las razones trigonométricas las encontramos en base a un triángulo rectángulo. El ángulo θ entonces sería este ángulo de acá y podemos encontrar cuánto valen los catetos y cuánto vale la hipotenusa. Como el ángulo θ es ese que dibujamos en rojo, el cateto adyacente será este en verde y el cateto opuesto será el azul. Opuesto porque está opuesto al ángulo y adyacente porque está justo al lado. Entonces ahí tenemos en azul será el cateto opuesto y en verde será el cateto adyacente que los abreviamos de esta manera. Y la que quedó en amarillo, pues esa es la hipotenusa. Necesitamos esos 3 valores para poder encontrar las 6 razones trigonométricas restantes. Pero ya tenemos 2. ¿Cómo? Bueno, nos dicen que la cosecante vale -3. Nosotros sabemos que la cosecante de un ángulo es igual a dividir la hipotenusa entre el cateto opuesto. Eso significa que ya sabemos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto opuesto. Pero para eso tenemos que expresar
este número en forma de fracción. Siempre que queremos expresar un número entero en forma de fracción, lo único que tenemos que hacer es escribirle un 1 en el denominador. Ahí está. Entonces, menos 3 sería la hipotenusa y 1 sería el valor del cateto opuesto. Solo nos falta encontrar el valor del cateto adyacente, porque ya tenemos cateto opuesto y ya tenemos hipotenusa. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el valor del cateto adyacente? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que el cuadrado de la hipotenusa, elevar al cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, que si elevamos al cuadrado el cateto opuesto más el cateto adyacente al cuadrado, eso nos dará el cuadrado de la hipotenusa. Ya conocemos el valor de la hipotenusa y el valor del cateto opuesto, así que solo vamos a sustituir. La hipotenusa vale menos 3, pero la vamos a elevar al cuadrado. Y el cateto opuesto vale 1 y también lo vamos a elevar al cuadrado. Más el cateto adyacente, que es el que andamos buscando, elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado es 1, más el cateto adyacente al cuadrado. Despejamos, el 1 está positivo, va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria, es decir, a restar. 9 menos 1 es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado. 9 menos 1 es 8 y eso es igual al cateto adyacente al cuadrado. Pero nosotros no queremos el cateto adyacente elevado al cuadrado, entonces lo que tenemos que hacer es sacarle raíz cuadrada a ambos lados. Y así vamos a tener solamente el valor del cateto adyacente. Por tanto, el cateto adyacente será raíz de 8 y ahí la vamos a dejar indicada como raíz de 8. Podemos expresarlo, sacar una parte del radical si nosotros queremos, por ejemplo, es raíz de 8, pero sabemos que 8 es igual a poner 2 por 2 por 2. Es decir, 2 al cubo es igual a raíz de 8. Entonces tendríamos que 2 al cuadrado por 2, separamos y este se va con este exponente y solo nos queda 2 raíz de 2. Esto es equivalente a tener raíz de 8. Pero hemos aplicado algunas propiedades de radicales. Podemos dejarlo así o podemos aplicar las propiedades de radicales. Vamos a trabajarlo de esta forma para ver si podemos simplificar un poco más. Ahora sí, ya tenemos el valor de todo lo que necesitábamos. Ya sabemos cuánto vale el cateto opuesto. El cateto opuesto vale 1. También sabemos cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa vale menos 3. Y el cateto adyacente vale 2 raíz de 2. Ahora vamos a encontrar las 5 razones trigonométricas restantes. Primero, ya tenemos la secante. Nos falta el seno de teta, el coseno, la tangente, la cotangente
la secante y la cosecante pues ya la conocemos. Que el enunciado nos decía que valía menos 3. Vamos a comenzar con el seno. ¿Cómo encontramos el seno? El seno es igual al colocar el cateto opuesto en el numerador. Todas son fracciones. Entonces colocamos el cateto opuesto entre la hipotenusa. El seno del ángulo es de menos 1/3. Si nos fijamos, el seno con la cosecante son inversas multiplicativas, es decir, solo invertimos lo que estaba en el numerador y lo pasamos al denominador y viceversa, y encontramos la razón trigonométrica. En el caso del coseno, es igual a dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. La tangente es igual a dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Las vamos a dejar así, no las vamos a racionalizar. En este caso no la vamos a racionalizar, vamos a dejar el radical en el denominador, pero ustedes sí deberían racionalizar, porque para encontrar las inversas multiplicativas, por ejemplo, la secante es la inversa multiplicativa del coseno, significa que solo invertimos. El 3 lo pasamos al numerador y 2 raíz de 2 lo pasamos al denominador. Entonces nos quedaría menos 3 entre 2 raíz de 2. Esa sería la secante de teta. Aquí podemos racionalizar para quitar ese radical. Y por último, la cotangente también sería la inversa multiplicativa, es decir, pasamos 2 raíz de 2 al numerador y el 1 al denominador. Y ahí tendríamos las 6 razones trigonométricas que nos ha pedido el enunciado. Las básicas que tenemos que aprendernos son estas, y estas otras salen a partir de estas, que son las inversas multiplicativas. Si nos las aprendemos en este orden, pues será más fácil encontrar las razones trigonométricas. Muy bien, ahí tienen otro ejercicio que les puede ayudar si quieren trabajar alguno de estos del crédito extra. Hay otros ejercicios más, pero también quiero mostrarles algunos ejemplos para su tarea que también les van a ayudar a la hora de trabajar los ejercicios. Vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a ver para todos porque para la tutoría del día sábado vamos a ver ejemplos para que puedan trabajar el problema 2 y el problema 3. Entonces ahora solo vamos a ver ejemplos para que puedan trabajar el problema 1 y que les sirva de apoyo. El enunciado nos dice que hallemos el valor de las 6 funciones trigonométricas para el ángulo que nos dan cuyo lado terminal coincide con la gráfica de la recta cuya ecuación se da en el cuadrante indicado. Aquí está la ecuación y nos dice que es en el cuarto cuadrante. Ustedes también en su enunciado tienen una ecuación con la que van a trabajar. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Bueno, nos dice que primero tenemos una gráfica de una recta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es graficar la función. Vamos a despejar a y vamos a graficar la función. Una vez tengamos graficada la función, vamos a elegir un punto en la función para poder encontrar las razones trigonométricas.
para poder conocer el cateto adyacente, el cateto opuesto y también la hipotenusa. Entonces vamos a empezar. Para poder graficar la función, primero despejamos a y. Vamos a repartir este denominador en cada uno de los términos. Entonces nos quedaría 2x sobre 2 más 6y entre 2 más 2 entre 2 es igual a 1. Aquí se simplifican, solo nos queda x, 6 entre 2 es 3 y aquí 2 entre 2 es 1. Este 1 está positivo, al pasar al otro lado va a pasar negativo. En una ecuación, cuando nosotros tenemos el mismo número con el mismo signo, podemos eliminarlos. Aquí hay un 1 positivo, aquí hay otro 1 positivo, es el mismo número con el mismo signo, entonces los eliminamos. Aquí en este lado nos quedará 0. Tenemos entonces x más 3y igual a 0, porque eliminamos los unos. Ahora despejando a y, la x está positiva, va a pasar al otro lado negativa, será menos x, y el 3 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y esta es la función que tenemos que graficar. Para hacer la gráfica de la función es de la misma manera como vimos anteriormente, que hacemos una tabla de valores y le damos puntos. Por cuestión de tiempo la vamos a graficar rápidamente en GeoGebra. Y la vamos a escribir. Y es igual a menos x entre 3. Le damos Enter y ya nos tira la gráfica de la función. Podemos nosotros darle valores cuando x vale 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3 y trazamos la recta en nuestro cuaderno. Una vez que lo tenemos de esta manera, vamos a elegir un punto. Lo mejor es que elijamos un punto donde tengamos valores enteros para no trabajar con decimales. Si se fijan aquí, x vale 6 y y vale menos 2. Entonces aquí estamos en el cuarto cuadrante, porque eso es lo que nos decía el enunciado, que vamos a trabajar en el cuarto cuadrante. Y vamos a dibujar entonces el triángulo. El ángulo con el que estaríamos trabajando sería ese de ahí. Ese sería el ángulo y vamos a dibujar de diferentes colores los catetos. En el caso del cateto adyacente es ese amarillo, porque el ángulo es el que hemos dibujado en rojo. Y el cateto opuesto
será este que estamos coloreando en verde. Y esa sería la hipotenusa. ¿Conocemos los valores de los catetos? Sí, sí los conocemos. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que el cateto opuesto llega hasta -2. Entonces el cateto opuesto vale -2. Y también podemos ver que el cateto adyacente llega hasta el valor de 6. Y vamos a borrar un poquito. Y vemos que sí, llega hasta 6. Entonces 6 es el valor del cateto adyacente. Ya conocemos el valor del cateto opuesto y el valor del cateto adyacente, solo nos falta encontrar el valor de la hipotenusa. Igual vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrarlo. Dijimos que el cateto opuesto vale -2 y el cateto adyacente vale 6. ¿Cuál es el valor de la hipotenusa? Esa es nuestra interrogante. Sabemos que por el teorema de Pitágoras el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, -2 al cuadrado más 6 al cuadrado. -2 al cuadrado es 4 y 6 al cuadrado es 36. Así que tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 4 más 36. La hipotenusa al cuadrado, 4 más 36 es 40. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados porque no queremos la hipotenusa al cuadrado, solo h, solo la hipotenusa. Y entonces nos queda raíz de 40. Una vez que tenemos todos los valores, cateto opuesto, cateto adyacente y el valor de la hipotenusa, ahora sí, ya podemos encontrar el valor de las 6 razones trigonométricas, que eso es lo que nos pedía el ejercicio. Hallar el valor de las 6 razones trigonométricas y nos daba dónde terminaba el ángulo, ¿verdad? En esa recta. Vamos a colocar los datos que teníamos. Cateto opuesto es igual a -2. Cateto adyacente es igual a 6. Y la hipotenusa es igual a raíz de 40. De la misma manera, vamos a encontrar el seno del ángulo, este no es teta, ahí está ese ángulo. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y la inversa multiplicativa del seno es la cosecante, que la vamos a sacar de una vez porque solo tenemos que invertir. Lo que está en el numerador, lo que está en el denominador lo pasamos al numerador. Y lo que está en el numerador lo pasamos al denominador. Y ahí está. Esa sería la cosecante. Después vamos a sacar el coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. El cateto adyacente vale 6, la hipotenusa vale raíz de 40. Vamos a sacar la inversa multiplicativa del coseno, que es la secante, solamente invirtiendo. Raíz de 40 sobre 6. Por último vamos con la tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto vale -2, cateto adyacente vale 6.
y la cotangente, que es la inversa multiplicativa, y solo invertimos el 6 arriba, el menos 2 en el denominador. Todas las podemos simplificar. Por ejemplo, podemos aplicar propiedades de radicales para ver si podemos extraer parte como una parte entera y dejar otra parte radical. También podemos racionalizar, es decir, quitar ese radical del denominador, también ese radical. Y aquí pues es posible mitad de 2, 1, mitad 3. Entonces, en lo que no sea posible, tenemos que dejar simplificadas todas las razones trigonométricas que encontremos. Y ahí tendríamos el primer ejemplo para el problema 1. En su tarea también hay otro problema donde les piden verificar una identidad trigonométrica. Vamos a nosotros también a verificar una identidad trigonométrica, vamos a entender a qué se refiere, pero vamos a cambiarla un poco. Van a ser pasos similares, pero sí es diferente un poco el proceso porque no va a ser la misma que tienen en su enunciado. La identidad que nosotros vamos a verificar, que les va a servir como ejemplo, es esta. Seno de x entre 1 más coseno de x más 1 más coseno de x sobre seno de x es igual a 2 cosecante de x. Pueden ver después la grabación y tratar de seguir los pasos para poder resolver el ejercicio de su tarea. Verificar una identidad lo que significa es que vamos a partir de cualquiera de los dos lados. Nosotros elegimos de qué lado. Podemos partir de este lado y trabajar solamente esta expresión hasta convertirla en esta de acá. Eso es verificar. La recomendación siempre es empezar de la expresión que está más larga porque es más fácil ir aplicando identidades trigonométricas para ir reduciendo la expresión hasta llevarla a esa forma. Entonces nosotros vamos a partir de este lado y vamos a hacer operaciones algebraicas y aplicar algunas identidades trigonométricas. ¿Cuál es la primera operación algebraica que vamos a realizar? Aquí tenemos indicada una suma, entonces lo primero que tenemos que hacer es la suma. ¿Cómo hacemos la suma de fracciones? Multiplicamos denominador por denominador y lo escribimos en el denominador. Y después multiplicamos cruzado. En este caso sería seno de x por seno de x. Tendríamos seno al cuadrado de x. Y de ahí, cruzado aquí también, son iguales. Entonces nos quedaría 1 más coseno de x, todo eso elevado al cuadrado. Más es el signo que lo separa. 1 más coseno de x al cuadrado. Una vez que lo tenemos de esa forma, lo siguiente que vamos a hacer es tratar de desarrollar lo que tengamos indicado. Por ejemplo, aquí tenemos un binomio elevado al cuadrado. Ese es un binomio elevado al cuadrado y vamos a desarrollarlo. Ya sabemos, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Vamos a desarrollar el binomio al cuadrado. Sería el primero al cuadrado es 1 más el doble producto de 1 por coseno de x más el segundo al cuadrado, es decir, coseno de x elevado al cuadrado. Y todo esto está dividido entre 1 más coseno de x por seno de x. Ahora vamos a fijarnos en algo. Aquí tenemos seno cuadrado de x y aquí tenemos coseno cuadrado de x. Hay una identidad trigonométrica que nos dice que nosotros podemos hacer esta sustitución. Esta se llama la identidad pitagórica y nos dice, vamos a poner en otro color, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Entonces, si nosotros tenemos la suma del seno más el coseno, los podemos agrupar y en vez de todo eso, solamente escribimos 1. Eso es lo que vamos a hacer en este momento para poder simplificar más la expresión. Tendríamos entonces que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, lo vamos a poner juntos, nos queda 1 al cuadrado, que es 1, más 2 coseno de x. Sobre 1 más coseno de x por seno de x. Toda esta expresión se va a hacer 1. Entonces nos quedaría 1 más 1 más 2 coseno de x. 1 más 1 es 2. Y podríamos escribirlo de una vez. 2 más 2 coseno de x. Sobre 1 más coseno de x por seno de x. Aquí podemos sacar factor común 2, y escribimos 2 entre 2 es 1. Es decir, este 2 dividido entre este 2 nos da 1. 2 coseno de x entre 2, solo nos queda el coseno de x porque el número 2 se simplifica. Ponemos el signo que lo separa y ponemos coseno de x. Y en el denominador, pues la misma expresión que traíamos, esa no la hemos tocado, solo la hemos estado escribiendo de nuevo. En este punto ya podemos notar que la expresión que está en el numerador es igual a la que está en el denominador y que podemos simplificarlas. Y por tanto, solo nos va a quedar 2 entre seno de x. Ya la simplificamos bastante, pero a lo que nosotros queremos llegar es que esto es igual a 2 por cosecante de x. Hay otra identidad trigonométrica que nos va a ayudar a completar el ejercicio y esa identidad nos dice que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Entonces, podemos aplicar esta identidad para llegar a la conclusión que buscamos. Vamos a expresar de esta forma el producto por 1 sobre seno de x. 1 sobre seno de x es cosecante de x, entonces tendríamos 2 por la cosecante de x. Y ahí ya hemos logrado lo que buscábamos. ¿Qué es lo que buscábamos?
que en ambos lados de la igualdad nos quedara la misma expresión. Reducir todo lo que teníamos hasta llegar a la igualdad. Cuando lo logramos, entonces ya hemos resuelto el ejercicio. Vamos a quedarnos hasta acá con estos ejemplos, porque en la tutoría del día sábado vamos a ver más ejemplos para los demás ejercicios. Para todos los que nos faltan, los vamos a ver el sábado. Entonces ya están programados para el sábado. Y con el crédito extra, pues espero que los ejemplos que vimos les ayuden a poder trabajar alguno de esos problemas y que lo puedan llevar el día sábado, el día viernes, perdón. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Igual cualquier duda que tengan me pueden escribir. Voy a estar pendiente para ayudarlas. No sé si tienen ahorita alguna duda específica sobre los problemas que han estado trabajando para el crédito extra, los podemos ver. De mi parte no, licenciada. Ok. El problema 1, si se fijaron, está bastante sencillo de trabajarlo. Pueden trabajarlo y presentar ese. No sé. Viernes. Muy bien. No sé, Carla Vanessa, si se tiene alguna duda de lo que ha estado trabajando. Hola, buenas noches, Lick. Yo solamente la última parte que le dije de la que le mandé foto, solamente ahí es donde no sé cómo hacer ya. Ok, muy bien. Usted lo llevaba así. Le mandé un audio con una observación. Era que usted tenía 2 más secante al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta. Y es que en un punto anteriormente usted tenía planteada una resta y debido a la resta, entonces este signo es negativo. Entonces no tendría 2 más secante cuadrado de teta, sino que 2 menos secante cuadrado de teta. Esa es la primera observación que le mencionaba. De ahí usted hizo la resta la hizo bien, con esa diferencia, ¿verdad? Del signo. En la resta hizo el cambio que yo le sugerí, entonces le quedó 2 sobre 1 menos 1 sobre coseno al cuadrado de teta, y todo esto sobre 1 sobre coseno al cuadrado de teta. Hizo la resta, multiplicamos acá y acá. ¿Cómo nos quedaría la resta? En el denominador nos quedaría coseno cuadrado de teta y en el denominador, y en el numerador nos quedaría 2 coseno cuadrado de teta menos 1 por 1 es 1 sobre 1 sobre coseno cuadrado de teta. Yo le mencionaba que cuando hacemos la multiplicación de extremos por extremos y medios por medios, se va a dar cuenta que el coseno cuadrado de teta se van a eliminar porque ambos están en el denominador. Por tanto, solo le va a quedar esto dividido entre 1. Es decir, solo le va a quedar 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Porque 2 coseno cuadrado de teta menos 1 dividido entre 1, pues le resulta esa misma expresión. Y después le compartí una identidad trigonométrica que le ayuda a llegar a la respuesta. ¿Qué nos dice la identidad trigonométrica? Es esta, mire. El coseno de 2 teta es igual a 2
coseno cuadrado de teta menos 1. Ahí solo tenemos que hacer la sustitución y al final nos tiene que quedar en ambos lados coseno de 2 teta es igual a coseno de 2 teta. Con esta identidad va a poder llegar a esta conclusión. No sé si eso le solventa su duda. Le mandé un audio y la identidad a su WhatsApp también para que pueda escuchar. Sí, Lick, muchas gracias. Entonces ahí en vez de suma tiene que ser resta. Sí, es resta. Bueno, muchas Y gracias. lo deja indicado porque yo vi que usted me lo había sumado, pero no lo puede operar. Con el 1 no lo puede operar, tiene que dejarlo así indicado como le muestro y después usar la identidad trigonométrica ya para llegar a la conclusión. Ah, comprendo. Muy bien. No sé si tienen otra duda. Vaya, pues entonces nos quedamos hasta acá. Voy a estar pendiente de sus mensajes. Les animo a que trabajen el problema del crédito extra y lo lleven a San Salvador porque realmente pues son 2 puntos para el examen y les va a ser de mucho beneficio para ustedes. Voy a estar pendiente estos días por cualquier duda que tengan con el problema, que decidan trabajar y espero que los ejemplos que vimos les hayan ayudado. Feliz noche a ambas. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Lick. Que pase una